Hola chicos, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Ligda.
Buenas noches, jóvenes, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Buenas noches, ¿cómo está usted? ¿Todo bien? Gracias. Qué bueno, me alegro. Buenas tardes, Linda. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, jóvenes, el día de hoy vamos a empezar la clase y el día de hoy tenemos un nuevo tema y el nuevo tema que está según el programa es la evaluación del desempeño. Así que vamos a iniciar con este nuevo tema. Hola, Ligda, Gaby, qué gusto verla de nuevo. Hola, licenciada, buenas tardes. Hola, chicos, buenas tardes. Muchísimas gracias. Ya mejor, gracias a Dios. Qué bueno. Nos alegra que ya haya pasado la crisis de salud. Ay, sí, gracias. Cuídense, chicos, porque la verdad está dando fuerte. Es como un tipo de gripe que está dando muy, muy fuerte y varios compañeros están así, de enfermos. No sé si fue, bueno, y que yo en Semana Santa también estuve algo encerrada, pero no sé si también alguien anda con algún virus y se va contagiando. Sí, no cabe duda, porque aunque uno haya pasado cuidándose en esos días, pues hay personas que sí salieron y regresan a los mismos espacios que compartimos, entonces por ahí se van cruzando los virus. Sí, pero muchísimas gracias, qué bueno verlos a todos de nuevo. Gracias, Lida, igualmente. Bueno, chicos, entonces el día de hoy ya tenemos en pantalla, ya pueden ver mi pantalla. Sí, Lida. Gracias. Bueno, entonces tenemos ya en pantalla el tema de evaluación del desempeño. Este es uno de los últimos temas. Después de este viene otro tema de formación y de estilos de aprendizaje y es con lo que concluimos el curso. Pero este tema es un poquito largo. Les recomiendo que ustedes siempre se apoyen y que a pesar de verlo en clases, que lean su libro, que saquen en la medida de lo posible sus resúmenes del libro para que les pueda servir y se puedan apoyar en algo, en un material concreto. Lo que vemos aquí en las presentaciones y en las diapositivas es solamente un resumen ejecutivo que no tiene mayor información y datos. Así que si usted quiere ahondar y quiere tener el tema bien consolidado, consulte el libro, por favor, y vaya haciendo sus preguntas aquí en la clase y vaya haciendo sus anotaciones. Entonces, la evaluación del desempeño. Vamos a empezar con una previa a qué es la evaluación del desempeño, un contexto previo a iniciar con su definición y las metodologías. Así que vamos a pasar esto y también esto. Y vamos a empezar aquí, la gestión del desempeño organizacional. Algunos autores lo llaman gestión del desempeño. Popularmente se conoce como evaluación del desempeño. Sin embargo, en su libro de gestión del talento humano, ustedes lo van a encontrar como evaluación del desempeño, porque el término operativo de eso es evaluar el desempeño que ha tenido cada persona en su puesto de trabajo y el aporte que hace a la organización. Sin embargo, tiene un enfoque estratégico y a eso se debe la palabra gestión. ¿Por qué razón?
porque ese enfoque estratégico le da un contexto, un antes, un después, un para qué, le da un noble propósito a evaluar el desempeño, nada más que para dar una recompensa o corregir el rumbo que han tomado el desempeño de algunas personas. Bien. En ese sentido, entonces, tenemos aquí en la gráfica prioridades estratégicas, prioridades tácticas y prioridades operacionales. Empecemos por las prioridades operacionales. En cuanto a estas prioridades, se dice que la evaluación del desempeño tiene su relación con estos procesos, con reclutar, seleccionar, modelar el trabajo, capacitar, evaluar y retener. Esas son prácticamente las actividades principales, las primarias y las más operativas en relación o las que giran en relación a la evaluación del desempeño. Desde reclutar y seleccionar personal, porque necesitamos personas que integren la organización, que estén dándole vida a esos puestos de trabajo, que se modelan. Modelar el trabajo, recuerdan ustedes que es diseñar el trabajo o diseñar los puestos de trabajo. Capacitar, estar totalmente relacionado con el desarrollo de cada persona para que desempeñe mejor su trabajo. Y la evaluación, evaluar el desempeño se hace con el propósito de mejorar, pero sobre todo de retener a las personas en la organización. Bien, entonces en este sentido está enfocado a supervisores y colaboradores y decisiones y acciones operacionales. Cuando hablamos de las prioridades tácticas que están enfocadas en un nivel medio o en un nivel táctico y participan principalmente las gerencias y el tipo de decisiones que se toman aquí son las decisiones tácticas, entonces se habla sobre fuerzas de trabajo como incorporar, comprometer a las personas, incorporarlas, comprometerlas dentro de la organización a formar parte con la cultura organizacional, con sus valores, etcétera, utilizar los recursos con los que cuenta, recompensar adecuadamente el buen desempeño y seguir desarrollando y fomentando ese buen desempeño a través de una supervisión constante. Y finalmente, las prioridades estratégicas para la organización. La evaluación del desempeño a un nivel estratégico está enfocada en rendir los resultados que espera la presidencia y la dirección o los máximos órganos o puestos de cada empresa. Las decisiones están relacionadas a las decisiones del negocio como tal, no de un área administrativa, sino decisiones impactantes para toda la empresa y decisiones estratégicas a largo plazo. Así que en este sentido, la organización es quien tiene la prioridad en el nivel estratégico. La organización a través de su rubro de negocio, de la competitividad y de la sostenibilidad. En cuanto a las etapas de la evaluación del desempeño humano, tenemos estas 4. La primera es planeación, la segunda es implementación, la tercera es liderazgo y ejecución y la última es la realimentación. Cuando hablamos de la planeación, estamos hablando del principal elemento, del elemento número 1, en el que nosotros vamos a establecer y diseñar cuáles son los pasos que vamos a dar, que vamos a seguir para alcanzar ese desempeño. Y eso se empieza con el modelo de trabajo. ¿A qué nos referimos con eso? Nos referimos al diseño del puesto, al diseño del cargo, a lo que está establecido en el descriptor de puestos y todos los elementos que no quedaron establecidos ahí, pero que forman parte de imaginar y diseñar para que creamos este puesto de trabajo. La definición del ambiente de trabajo, el contexto, la cultura organizacional, los estilos de liderazgo y trabajo en equipo forman parte de esa definición y tenemos que tomarla en cuenta para orientar el desempeño que esperamos de las personas. Sabemos perfectamente bien que tenemos nociones de qué desempeño esperamos de una persona o de un grupo de personas que están bajo un liderazgo autocrático o de un grupo de personas recién nuevas, recién llegadas a la organización que van a estar bajo un liderazgo político y sucesivamente, o de un grupo de personas o de una persona qué desempeño puedo planificar si necesito un alto desempeño de X persona
con tales características de ser competitiva, de tener sentido de la urgencia, de ser resiliente, etcétera, si la pongo a trabajar con un líder con similares características. Entonces, vamos a tomar en cuenta no solamente para el desempeño humano, el desempeño de las personas, no solamente qué tareas tiene que realizar, sino el contexto completo. Incluye también la definición de las metas del trabajo y los objetivos del mismo. ¿Qué quiero de este puesto de trabajo? ¿Por qué lo diseñamos? ¿Cuál es el principal objetivo de haber creado este puesto de trabajo? La acción, la responsabilidad, los tiempos que se les han asignado a cada uno de los puestos de trabajo para el cumplimiento de sus metas. Y finalmente, los indicadores y la métrica. ¿Cómo voy a saber que este puesto de trabajo y quién lo está desempeñando tiene o ha aportado el desempeño adecuado? Tengo que preestablecer de qué manera voy a medirlo. ¿Cuáles van a ser mis indicadores para determinar el aporte que el desempeño de esta persona tiene hacia la organización? Ejemplos de indicadores sencillos: tiempos, cantidades de unidades producidas, cantidad de clientes atendidos, de llamadas atendidas, de clientes satisfechos, cantidad de informes o estadísticas, etcétera. Así que todo eso lo planificamos previo o junto al modelado del trabajo, el diseño del cargo. También tenemos que tener en cuenta el proceso de implementación, que es la preparación de los liderazgos. Cuando hablamos de los liderazgos en este sentido, en este contexto, estamos hablando de bajo qué dirección, bajo qué características de líder vamos a colocar a las personas y esperamos tener resultados. La capacitación y desarrollo de los colaboradores, es decir, nos vamos a enfocar en la formación que ellos deben de tener y el crecimiento dentro de la organización, los incentivos que pueden ser dinerarios o no dinerarios, la instrumentalización, las herramientas que puede utilizar o que debe utilizar en su trabajo, también herramientas de trabajo de software, aplicaciones y tecnología, y el desarrollo también de sus competencias digitales. Y cuando hablamos de liderazgo y la ejecución, la tercera etapa, estaremos hablando del estilo de administración que utiliza la organización en general y que es parte de la cultura organizacional. También hablaremos de la orientación de personas, de cuál debe ser la adecuada inducción que se le dará a cada una de las personas, la motivación, cómo se va a administrar este elemento importante de la dirección, conocer los intereses de los colaboradores para saber o tener indicios de cuáles serán aquellos elementos que generarán su motivación, constante supervisión sobre estas personas, los incentivos que se utilizarán, el entrenamiento y la capacitación nuevamente juegan un papel importante para su desarrollo y el desarrollo de la organización, y la realimentación continua. Junto con la supervisión se debe de dar retroalimentación continua. Y finalmente, la retroalimentación o realimentación. La Real Academia de la Lengua ya dijo que la palabra realimentación no existe. Sin embargo, aún se sigue utilizando como una palabra correcta, y aún la van a encontrar ustedes en algunos libros y en algunos documentos digitales. Bueno, entonces, en cuanto a la retroalimentación, que es la última etapa del desempeño humano, es importante que no se deje de lado, es importante que se le dé seguimiento, que se le dé el tiempo y la importancia que esto requiere. Sin esta última etapa, entonces las personas no podríamos conocer cuáles han sido nuestras principales debilidades y qué es lo que debemos de corregir. Esa es la parte más importante de la realimentación, conocer las oportunidades de mejora para corregirlas. Así que la realimentación es un proceso constante, va de la mano con la supervisión y tan constante como la calidad de comunicación que pueda existir entre cada colaborador y sus líderes. La revisión del desempeño también debe ser constante, no esperar a que pase un año o 6 meses y poder en la evaluación del desempeño desquitarme todo lo que mi equipo de trabajo hizo mal y hasta en ese momento se lo dije.
habiendo tenido tantas oportunidades 6 meses antes y durante todo ese tiempo, cada vez que veía que alguien se equivocaba, pude habérselo dicho. Bueno, cada vez que se lo dije a alguien, estaba cumpliendo con un proceso de retroalimentación constante. La revisión del desempeño, constantemente también evaluar, o no tanto como una evaluación formal, sino revisar qué tanto ha cambiado y mejorado el desempeño de una persona. La evaluación de los resultados de esa evaluación, cuantificarlos me ayudará a establecer cuál es el principal aporte de las personas a la organización, las metas alcanzadas, el mapeo de perfil de las competencias que se requieren para que las personas desempeñen adecuadamente su trabajo, la asesoría constante, el desarrollo de personas y de la organización. Las recompensas es un punto muy importante en el proceso de evaluación del desempeño. Sin embargo, no necesariamente tienen que ser monetarias, pueden ser en beneficios. Y los escenarios futuros que las personas o que se auguran para la organización. Es necesario considerar cada uno de los posibles escenarios. Y la previsión o las previsiones de posibles movimientos que la organización vaya a tener, ya sea rotación interna de personas o rotación en general de personas, que me deben de dar indicios para saber cómo enfrentar o qué estrategias podemos utilizar para minimizar el impacto negativo. Bueno, lo que tenemos aquí en la siguiente gráfica es una curva y esta curva nos habla ¿algún mensaje? A ver. Sí. La manita, Javier. Ah, la manita. A ver, Javier, gracias. Adelante. Muchas gracias. En las etapas que mencionaba en la diapositiva anterior, había en la segunda etapa, no me recuerdo, yo creo que era la de liderazgo. Implementación. Ahí tiene incentivos. Eso no entra también como en la realimentación, en lo que es recompensas. Perdón. A ver si le entendí. Los incentivos que están acá, van de la mano con los incentivos que están ¿en dónde? A las recompensas que están aquí en la retroalimentación. Sí. Estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de elementos con los cuales queremos motivar el excelente desempeño, pero estamos hablando de utilizar el mismo elemento o la misma estrategia en dos momentos diferentes. En la implementación, para reforzar el desempeño actual, para reforzar cada vez que una persona, por ejemplo, hace hasta lo imposible para cumplir con un proyecto o una tarea complicada y se vio la milla extra, ahí sí se vio la milla extra porque la persona quiso realmente, vale la pena darle un incentivo, tener un programa de incentivos en la etapa de implementación durante el momento en que se está llevando los cambios y que se están realizando o se está viviendo la etapa normal del desempeño de una persona en su puesto de trabajo. Mientras que en la retroalimentación, la idea es que al final de periodos concretos, 6 meses, 1 año, exista un programa establecido, formalmente establecido, de recompensas que estén orientadas a un resultado final que esperábamos. En la implementación es durante el proceso y en la retroalimentación es al final de ese periodo. Ok, gracias. Yo sí había estado enterado de la retroalimentación, en lo de las recompensas. En algún momento, en alguna empresa, cada fin de año que trabajé, cada fin de año le daban a uno tenía un nombre, Blue Book le llamaban, y le daban a uno un incentivo. ¡Qué genial! Por el trabajo realizado todo el año, le daban a uno un incentivo cada año. Excelente. Y sí, muy bien, es al final la tendencia es que sea al final de periodos específicos. Sin embargo, un ejemplo de cuándo lo puedo dar durante los procesos de implementación es, por ejemplo, necesitábamos implementar o terminar
la propuesta de un proyecto para el día de mañana y aún no se termina y eso va un poco para largo, entonces el equipo decidió quedarse a trabajar hasta que eso se terminara el día de hoy. Así que se terminó el día de hoy y se planificó que mañana a primera hora se entregaba. ¿Incentivo para eso? Bueno, entonces se les dio la oportunidad al equipo de trabajo, por ejemplo, escoger un día que no se repita entre ellos, para descansar. Y ese es un incentivo durante el proceso de implementación. Es una forma de alentar el buen desempeño de las personas. Sí, pues. Muchas gracias. Ok, compañeros. Bueno. Entonces, seguimos. En esta etapa, entonces, tenemos lo relacionado a cuál es la evolución de una persona en cuanto a su desempeño, su adecuado desempeño, que puede iniciar no siendo el deseado por la organización hasta llegar al desempeño deseado. En este punto tiene una gran relación la motivación que cada colaborador tenga en la organización. Podemos hablar de un excelente desempeño, que queremos un excelente desempeño. Todas las organizaciones desean, necesitan, quieren, anhelan un excelente desempeño. Contratan a los mejores que encuentran en el mercado laboral y quieren el mejor desempeño de esas personas. Sin embargo, en ocasiones, la organización no está previendo el contexto adecuado para motivar ese adecuado desempeño. Una persona motivada se desempeña de manera correcta, de manera excepcional. Así que cuando tenemos esa situación en las organizaciones, esta parte la vamos a pasar rapidito, si tienen dudas las hacen de una vez, es quizás solo una parte para reflexionar acerca de la relación que debe de tener o que guardaría la motivación intrínseca y extrínseca con el desempeño de las personas. Y este caso es muy común cuando tenemos personas que están desmotivadas en las organizaciones. Tenemos desmotivación, comportamiento desmotivado. ¿Y qué es un comportamiento desmotivado? ¿Cómo sabemos que una persona está desmotivada? Sabemos que una persona está desmotivada cuando su desempeño baja, cuando sus índices, sus números bajan. Cuando está cansada, no tiene ganas de llegar, llega tarde, se toma más tiempo del previsto para refaccionar o para almorzar, etcétera. Son indicios de una persona desmotivada, sea puntual. Tenemos indicios de que no está a gusto en su trabajo. Así que ese es un comportamiento desmotivado. Y en muchas ocasiones puede ser porque no conoce a ciencia cierta su trabajo o no tiene una expectativa correcta de lo que la organización espera de esta persona en su puesto de trabajo. Así que eso se puede deber a que no sabe hacer su trabajo y que por lo tanto no le gusta. Entonces, se debe de apoyar para modificar esta curva en un programa de recompensas y sanciones. Para algunas organizaciones o empresas de primer mundo, el término de sanciones pues ya no existe. Se utiliza la disciplina positiva y la motivación positiva. ¿En qué sentido? En que nos enfocamos en lo bueno y en lo que queremos. Así que las personas consideran, en la curva la persona va evolucionando. Dice, no lo sé hacer y no me gusta, y ya no le gusta su puesto de trabajo y sus tareas ya no le gustan. En ese proceso, cuando se implementa un programa de recompensas y sanciones, va de la mano con formación, con capacitación hacia la organización, hacia la persona. Entonces, las personas empiezan a cambiar de punto de vista. Solo estoy haciendo lo que tengo que hacer. Posteriormente, puede subir a otro nivel. Me sentiría culpable si no lo hiciera correctamente. Entonces las personas empiezan a tener el deseo de querer hacer bien su trabajo, pero sienten temor de no poder hacerlo adecuadamente. Si ese programa de sanciones y recompensas sigue avanzando y sigue dando resultados, entonces las personas empiezan a darse cuenta a través de la capacitación y desarrollo que su trabajo es importante y todo el aporte que hacen a la organización a través de ese trabajo. Así que desarrollan o llegan a comprender lo importante que es para ellos.
Es importante que las personas sepan cuál es el impacto que tiene su desempeño, no solo en su puesto de trabajo, sino para la organización en general. Una persona que percibe que su trabajo no es importante, que no impacta a nadie más o que no ayuda a nadie más, no se siente útil. Y una persona que no se siente útil, entonces trabaja únicamente por un salario, y ese es un comportamiento desmotivado. Es necesario entonces en este contexto y con ese programa de sanciones y recompensas considerar que la motivación es un elemento que no podemos cambiar directamente en las personas. Es un elemento que podemos estimular indirectamente. La motivación se divide en intrínseca y extrínseca. La intrínseca será aquella motivación que se deriva de los elementos internos que causan ese impulso para hacer las cosas en las personas. Por ejemplo, una razón emocional, por ejemplo, su familia o quiere descansar o le gusta irse de viaje, son elementos intrínsecos que causan esa motivación, y extrínsecos son aquellos elementos que dependerán de la organización o de su estilo de liderazgo. Justamente la cultura organizacional, ese puede ser un elemento extrínseco y puede causar cambios positivos o negativos en el desempeño de una persona. Si comparto los valores con la organización, entonces tendrá un cambio positivo en mí, será un elemento que cause mi buen desempeño. Pero si nuestros valores no son compatibles, no puedo generar compromiso con la organización, entonces será todo lo contrario. Bien. De esa cuenta, entonces, si se tiene un adecuado programa de recompensas y sanciones acompañado de formación y capacitación para el desarrollo de las personas en las organizaciones, podemos tener un comportamiento motivado. Es decir, personas que alcanzan la motivación porque se sienten útiles, porque sienten que su trabajo es importante, porque sienten que están ayudando a alguien más o porque ese trabajo les va a ayudar a alcanzar la experiencia necesaria para tener otros puestos de trabajo, qué sé yo. Entonces, finalmente llega al punto en el que lo necesitamos, que es el comportamiento motivado intrínsecamente, que tiene una razón de ser para la persona, una razón interna. Y ese comportamiento motivado de forma intrínseca, que está hacia adentro, que o viene desde adentro, su enfoque es interno, va de la mano con regalarle, otorgarle a la persona y su puesto de trabajo autonomía, dominio sobre su puesto de trabajo, un propósito y la afinidad para con su puesto de trabajo y para con su equipo de trabajo también. En este mismo orden de ideas, estamos hablando de una persona autorrealizada, que hace bien su trabajo porque le gusta hacer bien su trabajo, porque se siente útil, porque se siente cómodo, porque siente que está impactando y está aportando algo importante a la organización. Entonces siente autorrealización, y la autorrealización viene de la mano con un excelente desempeño. Bien, ¿tienen alguna duda o aporte hasta aquí? Licenciada. Adelante, Elmer. Sí, buenas tardes, licenciada. No, solo dentro de toda la explicación que nos daba, solo me llamaba un poco la atención el dibujito que está abajo. Y es bien cierto, muchas veces uno pierde el enfoque a alcanzar el éxito en una empresa por estarse cuidando de que a veces los jefes están detrás y ya uno como que se enfoca a veces de que es todo lo bueno que uno puede hacer en la empresa, ¿verdad, Alex? Sí, muy interesante reflexión, Elmer, gracias. Gracias, Alex. Y agregando a lo que expresaba Elmer, también debemos de tener cuidado. En ocasiones tenemos el problema o el inconveniente de que se diseñan puestos y a la hora de estar desempeñándose los puestos, de tener vida, que hayan personas en ese puesto de trabajo, la persona no se da abasto para realizar todas las tareas que le dejamos diseñadas.
dejamos en el descriptor de puesto 20, 30 tareas y la persona a duras penas se da abasto y entonces para nosotros aparentemente es que la persona no es eficiente porque no hace bien su trabajo y no alcanza a realizar todas sus tareas. Y sin embargo, no es de esa manera, sino al contrario, se trata de revisar el diseño de los puestos, porque la persona puede dar la milla extra, puede quedarse un par de horas más, mientras aprende una manera más rápida de hacer su trabajo, etcétera. Puede buscar una forma de hacer adecuadamente su trabajo. Pero al final de cuentas, el problema es el diseño del trabajo. Y vamos a quemar a un talento. Si nos encontramos en una situación similar, el resultado va a ser desperdiciar a una persona que tenía talento de progresar, de crecer y de hacer grandes aportes a la organización, la quemamos. Con un diseño inadecuado la quemamos, porque la tachamos de que no era eficiente cuando era el modelador trabajo el que no era suficiente para el aporte que esperábamos de ese puesto de trabajo. Bueno. Entonces, ahora sí, empezamos a ver la teoría de evaluación del desempeño. ¿Qué debe de medirse? Cuando evaluamos desempeño, ¿qué debe de medirse? Deben de medirse 4 aspectos importantes. Los resultados que cada puesto de trabajo, que cada persona realiza, las competencias que se requieren para alcanzar esos resultados, el desempeño de la persona en su puesto de trabajo y los factores críticos para el éxito que vendrán que serán desarrollados en su momento por el área de recursos humanos. Son los aspectos fundamentales para tener éxito en su desempeño y en sus resultados. Así que, ¿de dónde vamos a sacar todos estos elementos? La mayoría los vamos a sacar del descriptor de puestos, en donde estarán implícitos o explícitos. Los resultados concretos y finales que una organización desea alcanzar dentro de un determinado periodo de tiempo. Las competencias, las habilidades individuales que aportan o agregan las personas a su puesto de trabajo y a los resultados. El desempeño, el comportamiento o los medios instrumentales con los que pretenden ponerlo en práctica y finalmente los factores críticos para el éxito. Los factores críticos para el éxito. Entonces, la primera definición de la evaluación del desempeño que vamos a ver es que es un proceso. Este proceso medirá el desempeño del trabajador. La evaluación del desempeño es un proceso para medir el desempeño de una persona, de un trabajador, entendido como la medida que éste cumple con los requisitos de su trabajo. Así que, descompuesta esa definición, primero, es un proceso que mide el desempeño de los trabajadores. Segundo, es un proceso que revisa la actividad productiva del pasado para evaluar la contribución que el trabajador hace para que se logren los objetivos del sistema administrativo en la organización. Y es la identificación o la medición y administración del desempeño humano en las organizaciones. ¿Ok? El objetivo de la evaluación del desempeño se enfocará en proporcionar retroalimentación sobre el desempeño profesional que se tiene con respecto a los requerimientos del puesto y las expectativas del jefe, así como de la organización. En este sentido, entonces, repasemos esta parte. Si decimos que el objetivo, que la evaluación del desempeño tiene un objetivo y ese objetivo fundamental es dar la retroalimentación sobre el desempeño profesional que se tiene con respecto a los requerimientos del puesto y las expectativas del jefe inmediato superior y la organización, entonces nos preguntaremos, ¿las organizaciones están cumpliendo con el objetivo fundamental? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Se está cumpliendo con ese objetivo fundamental? ¿O le falta algo para cumplir ese objetivo?
Jóvenes. Bueno, las organizaciones actualmente en Guatemala están enfocadas en evaluar el desempeño para mantener un desempeño adecuado, no retroalimentando para provocar un desempeño excepcional. En este sentido, o en este contexto, la evaluación del desempeño agarra el rumbo de cero, de estar orientada hacia una retroalimentación, una de disciplina no positiva. No se recompensa o no se evalúa el desempeño para ayudar a las personas a que crezcan, a que se formen, a que se desarrollen y que ese sea su principal incentivo, sino para mantener el adecuado desempeño. Las organizaciones se ocupan de mantener un adecuado desempeño y no siempre de potencializarlo. Y esa sería la principal razón por la cual se evalúa el desempeño, para mejorarlo. Entonces, la evaluación del desempeño es una valorización sistemática en la actuación de cada persona en función de las actividades que desempeña, de las metas y resultados que debe alcanzar y de las competencias que ofrece, así como su potencial de desarrollo. También es un proceso que sirve para juzgar y estimar. Juzgar y estimar el valor, la excelencia, las competencias de una persona, el aporte que la persona con su desempeño hace a la organización. ¿Por qué se debe evaluar el desempeño? Bien, toda persona necesita recibir retroalimentación sobre su desempeño para saber cómo ejerce su trabajo y para hacer las correcciones correspondientes. Las personas necesitan conocer la expectativa que tiene la organización de su puesto de trabajo y de su desempeño en ese puesto de trabajo para la autoevaluación de saber si está o no está cumpliendo. Las principales razones que explican el interés de las organizaciones por evaluar el desempeño de sus colaboradores son recompensas, retroalimentación, desarrollo, relaciones interpersonales, percepción, potencial y asesoría. La evaluación del desempeño cuenta con estos 3 propósitos. Debería de tener propósitos motivacionales, correctivos y de desarrollo. Los propósitos motivacionales van en relación a recompensar el desempeño de las personas y para ello necesitan un programa de incentivos. Mientras que los propósitos correctivos van en relación a identificar las habilidades o las debilidades, que las personas tienen, las oportunidades de mejora. Y para ello debe apoyarse en un programa de capacitación reactiva o en última instancia en la desvinculación. Y finalmente, los propósitos de desarrollo. Esos propósitos de desarrollo están enfocados en identificar las fortalezas y el potencial que cada persona tiene. Y eso va de la mano con formación y con la inclusión de esas personas que son talentos para la organización en planes de carrera o planes de sucesión. Bien, ¿alguien tiene algún aporte aquí? Bien, la evaluación del desempeño entonces nos dice que se enfoca en estos 3 elementos: puestos, el desempeño y la retroalimentación. El puesto
es donde voy a encontrar la fijación de los estándares sobre las tareas y las responsabilidades. Ahí me va a decir cómo se tiene que hacer una tarea o con qué características espero el resultado o en cuánto tiempo, qué sé yo, me da características para que podamos evaluarla correctamente. El desempeño, que es la comparación de la práctica real con los estándares establecidos, es decir, que evalúo el desempeño y los resultados de esa evaluación, los voy a comparar con los resultados que esperábamos tener del puesto de trabajo. Y finalmente, la retroalimentación. Comunicar los resultados y las acciones a adoptar. Esa retroalimentación se hace principalmente con el interesado y es un momento muy confidencial en el que ambos, tanto el interesado o la persona evaluada, como la organización a través de sus representantes, ya sea su jefe inmediato superior o recursos humanos, establecen una ruta adecuada a seguir en la cual ambos se comprometen para poder mejorar o fortalecer el desempeño. Preguntas fundamentales. A ver, en estas preguntas. A ver, ¿están ahí, jóvenes? ¿Están ahí? Las preguntas son para ustedes. Ahí están, perfecto. Entonces, miren, son 6 preguntas y quiero escuchar sus puntos de vista y las vamos a responder juntos, ¿de acuerdo? Así que elijan una, cualquiera, los que quieran participar. ¿Por qué se debe evaluar el desempeño? Para mejorar los procesos. Para mejorar los procesos, muy bien, excelente. Para mejorar el resultado, para mejorar el desempeño de las personas y el aporte a los resultados. También es ya para ser más eficaces y eficientes en el trabajo. Excelente también, muy bien, César. Para ser eficaces y eficientes. ¿Sí, Elmer? Para saber en qué posición estamos dentro de la planeación que se hizo, a ver qué tanto hemos encaminado y si vamos el rumbo correcto, ¿verdad, Alicia? Excelente también, Elmer, muy bien, para corregir los posibles desvíos que tengamos. Muy bien, excelente. Bien, la segunda, o si usted quiere participar con una pregunta en particular, solo me dice. ¿Cuál desempeño se debe de evaluar? ¿Cuál desempeño se debe de evaluar? La actitud tal vez de cada colaborador, cómo toma pues a diario su trabajo o sus funciones, Alicia. Muy bien, sí, excelente, Elmer. Es uno de los elementos importantes. ¿Cuál desempeño se debe de evaluar? Ya también las atribuciones que se les dejan de su cargo. Muy bien, excelente, excelente. También es otro elemento importante para evaluar. ¿Qué más? Buenas tardes. Hola, Jorge. Hola. Yo solo en este tema, pues hay una parte en la que se evalúan cosas que ya trae de por sí la mecánica de la evaluación de desempeño, pero hay otra parte en donde también se fijan objetivos. O sea, hay un objetivo, no, hay una estrategia de la empresa y cada quien tiene que ir creando metas o objetivos, por ejemplo, en el primer Q o en los 4 Q del año, y después se van midiendo y todos esos van moviendo el tablero general. Entonces, creo que aquí hay varias cosas más que deberían ingresar, pero, por ejemplo, donde yo trabajo, se crean objetivos. En mi evaluación de desempeño tengo que poner 3 objetivos que sean SMART y que me ayuden a mover el tablero, las metas que establecieron en el departamento. Ok, gracias, Jorge. Interesante, ya nos estaba describiendo el método de evaluación del desempeño. Muy bien, sí, excelente. Los aspectos que se deben de evaluar o cuál desempeño es el que se debe evaluar es el desempeño de todas las personas. Primero, empecemos por esa parte. De todos los colaboradores en la organización. Nadie se puede quedar sin tener su evaluación del desempeño. Todos en la organización, se espera que todos en la organización aporten,
Por lo tanto, todos son, el aporte de todos o el resultado de todos y de cada uno es susceptible de la evaluación del desempeño. En ese sentido, las personas evalúan o se evalúa el desempeño de los colaboradores en la organización según los elementos que a la persona se le hicieron ver cuando adoptó el puesto de trabajo. Es decir, cuando las personas se ingresan a la organización, a los puestos de trabajo, a darles vida a los puestos de trabajo, se les da a conocer desde la orientación, la cultura organizacional, el plan estratégico de la organización hasta los detalles de su puesto de trabajo. Y todos esos elementos suman para establecer el adecuado desempeño. Recuerden que una persona puede tener una excelente actitud, excelentes conocimientos en relación a lo que debería estar desempeñando en la organización, pero la empresa no es capaz de darles el contexto, no es capaz de darles el ambiente en donde puedan las personas explotar ese potencial que tienen. Entonces es importante que todo sea parte, que hasta el contexto sea parte de esa evaluación del desempeño. No le puedo pedir resultados a alguien a quien no le he dado recursos, o no le puedo pedir resultados a alguien a quien solo le di la responsabilidad, pero no le di la autoridad para poderlos lograr. ¿Me explico con esto? ¿Jóvenes? Sí, licenciada. Ok. Sí, yo quisiera dar un aporte. Sí, por favor, Javier, y después de Javier, Jorge. Adelante. Okay, muchas gracias. Pues nosotros en la oficina lo que hacemos es recabar información, y antes de eso se les da una capacitación sobre los conceptos de turismo en sí. Entonces, luego de que se les da la capacitación, se les evalúa su desempeño conforme a lo que se les ha explicado de esto, y también con base a eso los resultados que han tenido en cierto periodo de tiempo. Eso es lo que quería aportar. Gracias. Muy bien, gracias, Javier, excelente, así es. La capacitación o asegurarme que las personas tengan las herramientas es fundamental antes de evaluar. Gracias, Javier. Jorge. Gracias. Yo solo tal vez agregar también un poco en el tema, pues, de ya laboral. A veces en la empresa no toman en cuenta a las personas que ingresaron y no han cumplido más de 6 meses, y o se movieron de puesto y no han cumplido 6 meses por el tema de la curva de aprendizaje, para no afectarlos en sus métricas. Claro, sí, es correcto. Las personas tardan entre 6 meses y 1 año en aprender su puesto de trabajo. Muy bien, gracias, Jorge, muy amable. Bien, vamos con la siguiente pregunta, entonces, ¿cómo evaluar el desempeño? ¿Qué han visto? ¿Cómo debería evaluarse? Yo pienso que podría ser por tiempos, por el tiempo que te lleve para realizar la tarea y por lo satisfactorio que sea el trabajo, y por el servicio al cliente también, que tanto que fueron los clientes de la empresa y cuánto tiempo para resolver el problema. Muy bien, excelente, Edson, gracias. Dijo tiempos, dijo calidad del trabajo, dijo también, habló sobre clientes, cantidad de clientes satisfechos. Muy bien, excelente, Edson. Son parámetros que me pueden ayudar a cómo evaluar el desempeño. Qué bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿No? Ok. ¿Cómo evaluamos el desempeño? Bueno, para evaluar el desempeño existen métodos y el diseño de herramientas. Existen diferentes métodos. Hay métodos que son tradicionales, como decir los cajoneros, los que casi todo el mundo utiliza, los que en su momento se utilizaron para hacer lo que hoy conocemos como los enlatados, los sistemas prediseñados para evaluar el desempeño en las organizaciones. Y también existen métodos
que son conocidos como los métodos modernos de la evaluación del desempeño. Entre ellos, uno de los más populares últimamente es la evaluación del desempeño por objetivos. Sin embargo, cada organización está en la responsabilidad del diseño de sus propios métodos si necesitan o si están enfocados en tener los resultados que realmente esperan. Y más adelante, como parte de la presentación, vamos a ver cuáles son los métodos tradicionales y los métodos de los métodos modernos de evaluación del desempeño. ¿Quién debe evaluar el desempeño? Siguiente pregunta, pregunta número 4. ¿Quién debe evaluar el desempeño? En nuestro caso, los supervisores, ahí son los que evalúan el desempeño de cada uno de los que tienen a su cargo. Muy bien. Javier dice supervisores. Claudia dice el líder inmediato. Jorge dice gestión del talento humano. Ok. La empresa como tal, ¿dice ya? La empresa como tal, sí. Sí, técnicamente es correcto. ¿Quién más? ¿O cómo? Bueno, todos, el líder inmediato, así ya lo había leído. Bueno, en realidad todos sus aportes son correctos. ¿Quiénes son los responsables de la evaluación del desempeño? En primera medida, dependerá del método que utilicemos. En los métodos tradicionales de evaluación del desempeño, por orden de jerarquía, el jefe inmediato superior. El jefe inmediato superior es la persona encargada de evaluar el desempeño. Sin embargo, recursos humanos o gestión del talento humano se involucra en el sentido de un ente técnico asesor. ¿Por qué razón? Porque si hablamos de la evaluación del desempeño en la dirección de mercadeo y marketing, entonces estaremos hablando de un jefe inmediato superior que es experto en su área, en mercadeo y marketing, pero no en temas de recursos humanos, de liderazgo, de evaluación del desempeño, etcétera. Así que necesitará asesoría. Por esa razón, ese jefe inmediato superior sí evalúa el desempeño, pero recursos humanos o gestión del talento humano se involucra asesorándolo en ese proceso. También es correcto que los supervisores, creo que me dijo Sí, así Javier, sí, ¿verdad? Gracias, Javier. Los supervisores, sí, efectivamente. Si hablamos de un método de evaluación del desempeño moderno, podríamos encontrarnos que tanto el jefe inmediato superior como los supervisores, que pueden estar en una jerarquía mayor, y todos los demás grupos de interés, clientes, proveedores, mis pares, es decir, mis compañeros de trabajo que están en la misma jerarquía que yo, mis subalternos, todo aquel que tenga relación directa con mi trabajo me puede evaluar el desempeño. Así que técnicamente correcto. Todos se pueden involucrar en la evaluación del desempeño, dependerá del método que elijamos. Si es un método tradicional, el jefe inmediato superior es quien tiene la principal responsabilidad. Con el acompañamiento de GTH, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque ese jefe inmediato superior es el que conoce a detalle ese puesto de trabajo y sabe qué es lo que quiere, el resultado que quiere obtener de ese puesto de trabajo. Por esa razón es sobre quien recae esa responsabilidad. Y si hablamos de métodos modernos, incluso hasta se puede crear un comité de evaluación del desempeño que estará compuesto de personas de diferentes áreas y jerarquías de la organización para validar los resultados que se evidencien en esa evaluación. ¿Ok? ¿Algo que quieran agregar? Sí, yo quisiera hacer una preguntita, Ale. Sí, Javier. Hay unas evaluaciones que cuelgan en esta página de Yo Soy Económicas. Ajá. Y es donde uno, pues, ahí pues es como una calificación que le da a cada uno de los catedráticos de los cursos. Esa entraría entre esas evaluaciones. Gracias. Sí,
Sí, muy bien, Javier, excelente ejemplo. Sí, entraría en una de estas evaluaciones, es una evaluación del desempeño. Eh, en nuestro caso, en el caso de los docentes a quienes nos evalúan, forma parte de un proceso de evaluación, porque ese proceso de evaluación, en ese proceso de evaluación, pues también se toman en cuenta otros elementos como los méritos académicos que yo pueda aportar, también la evaluación que me hace mi jefe inmediato superior, y creo que solo es, por ahí habrá algún elemento adicional, pero este proceso es bien interesante porque justamente como Javier lo menciona, los estudiantes hacen una evaluación, pero es solo una parte que no recuerdo si es el 20 o el 30% de la evaluación completa. Entonces, aquí estamos viendo un método no tradicional y no moderno, sino más bien como una especie de híbrido, porque utilizan herramientas tradicionales para evaluar el desempeño, pero también al mismo tiempo utilizan una metodología moderna. Una herramienta tradicional es el cuestionario que ustedes leyeron o van a leer ahí. Cuando lleguemos a los métodos tradicionales de evaluación del desempeño, me van a decir o van a ubicar fácilmente qué método tradicional utilizaron para diseñar esa herramienta. Pero el proceso se compone de otros elementos y de otras evaluaciones que sumarán. Entonces, es un proceso un tanto complejo y que solo en San Carlos se podía dar de esa manera, porque es un híbrido entre herramientas tradicionales, pero una metodología bastante moderna, que le aporta cierta validez al proceso de evaluación, porque se toma en cuenta varios aspectos, la opinión no solo de un grupo de interés, sino de otros grupos de interés, y adicional el aporte o los méritos académicos que cada uno pueda presentar en su momento. Muy bien, así que sí, gracias Javier, es un buen ejemplo. Seguimos entonces. Gracias. A usted. ¿Cuándo se debe de evaluar el desempeño? Bueno, como lo mencionamos al inicio, y desde el modelado del trabajo y desde la orientación para ser congruentes en este sentido, una persona, el momento ideal para evaluar el desempeño es cuando la persona ha aprendido a realizar su puesto de trabajo, sus tareas, a cumplir con sus tareas y responsabilidades de manera adecuada con la mínima supervisión. Ese es el momento adecuado. En términos de tiempo, entonces, ¿cuánto es? No se establece que una persona puede aprender a realizar su puesto de trabajo adecuadamente entre 6 meses y 1 año. Dependerá del tipo de trabajo y también dependerá del estilo de aprendizaje de cada persona. Pero en promedio es entre 6 meses y 1 año. Así que es oportuno realizar una primera evaluación del desempeño propiamente a los 6 meses para conocer el grado de avance que la persona ha tenido en su puesto de trabajo, sin castigar demasiado, sin esperar tanto de ese desempeño, por el hecho de que la persona sigue en un proceso de aprendizaje, por un lado. Y por otro lado, también es importante que la evaluación del desempeño, acompañado de una retroalimentación, sea constante desde que la persona se integra a la organización. No necesariamente que sea para ver qué tanto quiere o cuál ha sido el aporte que ha tenido a la organización, sino más bien para establecer cuál es su avance, cuál es su grado de avance. Se podría hacer quizás mensualmente y establecer si ha tenido avances. Y ese sería el éxito o el logro principal de esa evaluación del desempeño. Pero no sería una evaluación del desempeño como decir ordinaria o normal, sino sería una evaluación del desempeño específica durante ese periodo de aprendizaje para la persona. Y finalmente, ¿cómo se debe comunicar la evaluación del desempeño? Los resultados de la evaluación. A ver, los escucho. ¿Cuál es la forma correcta que ustedes consideran para comunicar los resultados de la evaluación? Una entrevista pues directa con el evaluado.
Sí, muy bien, excelente, Elmer. A través de una entrevista directa. Perfecto. ¿Algún otro elemento que ustedes le quieran colocar a esa forma de comunicar la evaluación del desempeño? A mí me hacen one on one, se llama, o uno a uno, Ujú, pero antes de eso me mandan un correo ujú. en donde están mis objetivos y las notas y mi calificación. Después de que ya lo tengo y hago mis comentarios sobre las mismas, ya me ponen una reunión. Ok, muy bien. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Bueno, justamente en el proceso, el paso correcto es realizar una entrevista. Sin embargo, es importante conocer o establecer o preestablecer las posibles estrategias para el plan de mejora. En esa entrevista, como parte de esa entrevista en la que se dan a conocer los resultados de manera confidencial, es importante tomar en cuenta que debe ser en un lugar adecuado en el que las personas se sientan cómodas, seguras y confidencial. El resultado de la evaluación del desempeño de la organización tiene toda la responsabilidad de manejarlo como un dato confidencial. Si cada persona tiene la apertura de compartirlo con sus compañeros de trabajo, es recomendable que no. Sin embargo, está en todo su derecho. De esa cuenta, también es importante tener previsto un plan de mejora cuando la evaluación del desempeño nos establece oportunidades de mejora. Y un plan de mejora, pues también puede ir de la mano incluso para el propio desarrollo de las personas. Se detectaron oportunidades o fortalezas que se pueden aprovechar mejor para la organización de parte de las personas. Se tiene un excelente desempeño, pero tiene un potencial para seguirlo desarrollando. Entonces, podría ser parte de un plan de mejora para poder aprovechar ese potencial de las personas. Y bueno, entonces continuamos. Los principales factores que afectan el desempeño del puesto. Bueno, el esfuerzo individual es el que me da o me rinde ese desempeño. El esfuerzo que hace cada persona de manera individual, no el colectivo, el de grupo, el de direcciones o departamentos, sino el esfuerzo individual es el que me va a dar el resultado del desempeño. Y ese esfuerzo individual estará condicionado por la percepción que yo pueda llegar a tener acerca de qué recompensas, acerca de que las recompensas dependen de ese esfuerzo individual y el valor de las recompensas, o de las competencias que tenga cada persona y de la percepción de la función que debe de realizar. Estos 4 elementos le dictan a ese esfuerzo individual qué tanto puede aportar al logro de los resultados organizacionales. Y ese será el desempeño que mostrará o que se evidenciará. El proceso tradicional de evaluación del desempeño se compone de estos 5 elementos, de estas 5 fases. El primero es definir los objetivos específicos de la evaluación del desempeño. Definir cuáles serán los objetivos que queremos alcanzar con la evaluación y definirlos con claridad. Queremos recompensar, queremos desarrollar personas, queremos identificar talentos, ¿qué objetivos específicos? No tantos para podernos enfocar en cumplir 1, 2, 3 objetivos. Establecer cuáles son las expectativas para la persona, análisis del trabajo. ¿Cuáles son las expectativas que la persona tiene o tenía o la idea de cumplir con ese puesto de trabajo? Examinar el trabajo desempeñado, el resultado de cada una de las tareas, si se realizó de forma adecuada, por qué, en dónde, cómo y cuáles fueron los objetivos alcanzados a través del desempeño de esas tareas. Discutir la evaluación con el colaborador, presentarle en la entrevista
presentarles los resultados, preguntar si están de acuerdo. Es una buena práctica, muy recomendable escucharlos. A veces las personas quieren hacer catarsis. Es parte de saber aprovechar esos momentos de catarsis. Ahora, ¿quién debe dar los resultados de la evaluación del desempeño? El jefe inmediato superior, porque es la principal persona que tiene, la competencia para opinar sobre su puesto de trabajo. Y que es autoridad para debatir resultados, por decirles algo. Si evalúan el desempeño de X colaborador, se le dan resultados y X colaborador no está de acuerdo con esos resultados, que son muy bajos, que le ofenden esos resultados, entonces solamente su jefe inmediato superior le puede argumentar por qué tiene esos resultados, porque no tiene resultados más positivos, y entonces le puede argumentar y puede demostrarlo. Así que la entrevista es recomendable que se le dé a través de su jefe inmediato superior o del comité según el método que hayan elegido. Discutir la evaluación con el colaborador no significa pelearse con el colaborador, sino explicar puntos de mejora, ser bastante empáticos. No se trata de un regaño o una llamada de atención, no queremos que lo tome de esa manera, sino muy por el contrario, queremos en esa discusión generarle motivación a que esos puntos débiles los convierta en fortaleza. Es importante también tener en cuenta que se le deben de maximizar o que se le deben de evidenciar cuáles fueron aquellos puntos positivos que hizo por la organización, ese desempeño positivo, expresárselo, agradecerlo e invitarlo a que se extienda a aquellos aspectos o aquellos elementos que no han sido tan positivos. Y finalmente, desarrollar un plan de acción o un plan de mejora. La idea es... Ok, ¿me permiten, chicos? Denme un segundito, perdón. Así es, Emily. Hasta donde yo recuerdo, sí nos tocan clases este viernes. Bueno, seguimos, ya regresé. Sí, tenemos clases este viernes, así es, Linda Gaby. Así es, Emily. Está programado. Este es el único viernes de abril que tenemos clases. Bueno, entonces, desarrollar un plan de acción para mejorar los puntos fuertes y corregir los puntos débiles. Es importante que lo tomemos en consideración, que no podemos terminar un proceso de evaluación del desempeño sin un plan de mejora. Es necesario que las personas se comprometan. Y miren que dar los resultados de la evaluación del desempeño y elaborar un plan de mejora parece ser la parte final parece ser la más sencilla del proceso de evaluación. Sin embargo, es una de las partes en las que se necesita carácter y carisma para poder establecer o para poder consensuar, negociar con las personas qué aspectos podemos tomar en consideración para que nuestro desempeño sea mejor, para que supere la media y de la misma manera que no lastime su ego o que no se ponga en duda el aprecio que la organización tiene por el aporte de todas las demás cosas que hace. Sin duda alguna, ustedes han escuchado a varias personas salir de una entrevista de evaluación de desempeño diciendo, me dijeron esto y me dijeron aquello y X y Y, y quejándose de todo lo que le dijeron. Pero
a nadie le prestó atención al aporte que yo hago a la organización por tal situación, a los informes que entrego de manera mensual, que me esmero, a qué sé yo, a las actividades que sí hace bien. Por eso es importante que en ese proceso en el que se están realizando la entrevista, en el que se están dando los resultados y que estamos haciendo ese plan de mejora en conjunto, se resalten y se tomen de base los puntos fuertes. ¿Para qué? Para que ayuden a corregir esos puntos débiles y hacerles sentir a las personas que se toma en cuenta su aporte a la organización, que no estamos obviando el hecho de que sí aporta a la organización, no se está menospreciando su trabajo, porque no hay peor colaborador que alguien que se sienta menospreciado. Así que esa última parte de dar los resultados y hacer en conjunto el plan de acción o el plan de mejora es una situación bastante compleja. En ese plan de mejora es importante que ambos estén de acuerdo. Es importante que la organización, a través de su representante, ya sea del jefe inmediato superior, del comité o recursos humanos, a quienes hayan delegado dar esa retroalimentación, y la persona, el colaborador, estén de acuerdo en qué acciones van a tomar en conjunto. Que ambos se comprometan y estén de acuerdo. Cuando digo que ambos se comprometan, me refiero a esto. Primero, que así como la persona, por ejemplo, le vamos a ofrecer que vaya, es una secretaria y no ha tenido tan buenos resultados en sus tareas de redacción de documentos, entonces le vamos a pedir a nuestra secretaria que vaya a un curso de redacción de documentos. Y entonces ella se compromete a llevar ese curso. Bueno, ¿a qué se compromete la organización? Porque la organización también tiene que comprometerse para que las personas sientan el respaldo, para que se sientan ayudadas, para que sientan que no están en ese proceso solas y que no existe una amenaza de que o cambia o la despedimos, sino que tenga una buena actitud hacia la organización. Entonces, ¿a qué se va a comprometer a la organización? La organización tiene mucho campo. Se puede comprometer a darle 1 hora libre al día, por ejemplo, o 2 horas a la semana para que lleve el curso. Allá ella cómo lo quiera llevar. Puede ser 2 horas, salir 2 horas antes el día viernes o buscar un curso virtual, y si es pagado, la organización le puede costear el 50%. O se le autoriza que imprima sus trabajos que use los recursos de la empresa, o que haga sus tareas ahí, o que reciba el curso si es virtual mientras está trabajando, qué sé yo. Se le pueden dar facilidades para que las personas sientan que la organización sí está comprometida con su desarrollo. Y bueno, a eso se refiere entonces estas 5 importantes etapas en el proceso tradicional de evaluación del desempeño. ¿Quién debe evaluar el desempeño de las personas? Aquí está, el jefe inmediato. Puede ser una autoevaluación también, eso se me olvidó mencionar cuando hablamos de la 360 grados. El jefe inmediato del colaborador, el equipo de trabajo, los recursos humanos, los grupos de interés que tengan relación con los resultados de su trabajo. Los métodos tradicionales de evaluación del desempeño son los que aparecen en la pantalla. Son 5. Se llaman métodos tradicionales porque son métodos a través de los cuales se diseñan herramientas y que se han utilizado por muchos años. Y no solamente se han utilizado en los procesos de evaluación del desempeño, sino también cuando los veamos en la próxima clase, vamos a ver que estos métodos son utilizados para el diseño de herramientas de otros temas, inclusive para diseñar pruebas psicométricas, para diseñar entrevistas, o ustedes los van a ver y ustedes mismos me van a ir diciendo. Está entonces el método de las escalas gráficas, el método de la selección forzosa, el de investigación de campo, el de incidentes críticos y la lista de verificación. Cada uno de estos métodos tradicionales de evaluación del desempeño están enfocados o están diseñados de manera que me aporten información suficiente
para evaluar el desempeño de las personas desde un punto de vista en particular y tomando en cuenta aquellos elementos o competencias que queremos evaluar en el desempeño de cada persona. ¿Ok? Bien, ¿tienen alguna duda o pregunta hasta aquí, jóvenes? ¿Dudas o preguntas? Sí. Adelante. Yo solo quisiera saber sobre algún ejemplo de elección forzosa, no se me ocurre a mí una por ahí. De elección forzosa. Vamos a ver cada uno y vamos a ver ejemplos de estos. Pero Ok, gracias. el primer ejemplo que viene en este caso cuando hablamos de un método tradicional de elección forzosa es cuando tenemos que elegir o de una situación, de una situación en la que me dan 2 o 3 opciones, 4 o 5 opciones, tengo que elegir una u otra. No puedo dejar en blanco. Es parte de la metodología seleccionar una de las respuestas. Esa es la gracia o cómo se define este método tradicional, en el que me dan, por ejemplo, tengo diferentes frases que pueden definir a un colaborador. Entonces, yo voy a elegir la que más se acerque a describir su trabajo o la que menos se acerque a describir su trabajo, según lo que me digan las instrucciones, o ambos, pero tengo que elegir, no puedo dejar respuestas en blanco. ¿Ok? Gracias. A usted, Javier. Licenciada, tal vez se me venía a mente como las evaluaciones que nos realizan, que nos vienen solo 3 posibles respuestas y tenemos que elegir una. Sí, muy bien, excelente. Y solo que en esta ocasión van a haber opciones que tal vez usted diga, no, ninguna de estas, en elección forzosa, ninguna de estas. Sin embargo, la metodología le exige que usted elija una. Entonces, por eso, aunque usted no esté 100% de acuerdo con esa situación, entonces se ve obligado a elegir una. Pero la vamos a ver, yo digo que el jueves la vemos entonces. Bueno, jóvenes, entonces vamos a dejar la clase y su contenido hasta aquí el día de hoy. Recordándoles que, Lidia Gaby, ¿cómo se llama la compañerita que nos contó el otro día la dinámica de la conferencia de mañana? Que no la ubico ahorita en el listado. Con mucho gusto, Lidia. Ahorita no me recuerdo el nombre de la niña, pero ahorita estoy viendo. Andrea, creo que es. Andrea, sí, Andrea, es ella. Gracias, Miguel. Elizabeth, Andrea, sí. Bueno, ¿estará por ahí, Andrea? Hola, licenciadas, buenas noches, sí. Ah, sí, ahí está la foto. Hola, Andrea, qué gusto saludarla. Bueno, entonces, para todos y para Andrea. El día de mañana se cambió el enlace, la actividad será a través de Zoom porque se unieron otros salones y van a estar 2 salones de lunes y miércoles y probablemente los salones de la tarde. Así que bueno, las indicaciones con nosotros siguen de la misma manera. Yo agradezco mucho su participación, chicos. Reitero en este caso que la actividad es de ustedes, así que probablemente esté la licenciada Pacheco presente, Sonia Pacheco, no estoy segura, pero si está presente, agradecería que se le mencionara, que la saludaran para que ella como nuestra autoridad en este caso haga su participación. Por todo lo demás, pues la actividad está 100% en sus manos. Cualquier cosa en la que les podamos ayudar previo, con mucho gusto, y entonces nos vemos mañana. Y por favor, la asistencia, recuerden que es obligatoria y las demás indicaciones de las que habíamos acordado, ¿ok? Entonces, jóvenes, dejamos la clase hasta aquí el día de hoy. Que tengan una muy feliz noche. Nos vemos el día de mañana. Vaya, pues muchísimas gracias. Feliz noche.